Buenas tardes, soy María Paula Leguizamón Amaya, estudiante de Psicología de la Universidad del Bosque. Este video estará enfocado en el análisis de las películas de Menocchio y Il Peccato y la lectura del Queso y los gusanos de Carlo Gisborg. El queso y los gusanos es una obra del historiador italiano Carlo Gisborg, publicado en 1976. Aborda el pensamiento popular en Europa premoderna a través de un caso específico, la vida y las creencias de un molinero llamado Menocchio, de la misma manera que la película que lleva este título. Al analizar tanto el texto como la película acerca de la vida y las creencias de este molinero, hay que tener en cuenta el contexto multidimensional, por ejemplo, el entorno cultural y sobre todo religioso de esa época. Los acontecimientos ocurren en el siglo XVI, durante un periodo en que Europa atravesaba la Reforma Protestante, la Contrarreforma Católica y una fuerte agitación religiosa y política. La Inquisición jugaba un papel central en la represión de la hechicería. Menocchio fue procesado por la Inquisición en varias ocasiones debido a sus ideas religiosas que no eran tan tradicionales. Este personaje concebía el origen del universo como algo orgánico, representado por una masa de queso en descomposición de la que surgieron gusanos, una idea completamente opuesta a la visión cristiana tradicional de la creación. Sus creencias van en contradicción con la Biblia y además tiene un pensamiento crítico hacia las instituciones eclesiásticas. Según lo que se puede percibir en la lectura, una de las principales tesis de Gisborg es la existencia de una tensión entre la cultura popular y la cultura oficial. La oficial es la doctrina de la Iglesia Católica, mientras que la cultura popular era la que se mostraba en las tradiciones orales, supersticiones y formas de conocimiento un poco más populares. Gisborg muestra cómo Menocchio sabe leer y escribir. Así pudo interpretar estos textos a su manera, funcionando sus lecturas con elementos de la tradición oral. El queso y los gusanos de Carlo Gisborg no solo es un estudio sobre las creencias poco convencionales de un molinero del siglo XVI, sino que también es una reflexión sobre las relaciones entre la cultura popular y las élites intelectuales y religiosas. A continuación, se analizará la Edad Media como contexto en estas dos obras. En primer lugar, está la cosmovisión medieval. Durante la Edad Media, la visión del mundo estaba muy influenciada por el cristianismo y la Iglesia Católica, que dominaba el pensamiento filosófico, teológico y científico. También hay que resaltar la transmisión del conocimiento. Esta época el conocimiento estaba restringido a las élites religiosas y académicas. Pero de todas formas la cultura popular continuaba floreciendo a través de la tradición oral. Lo interesante del caso de Menocchio es que también tenía acceso a algunos textos escritos, lo cual hace que él interprete el mundo de una manera bastante particular, entre la cultura oral y la alfabetización del Renacimiento. Eso es algo que llama la atención del caso del personaje. En realidad, es alguien fuera de lo común para su época. Otro punto importante para tener en cuenta es la religiosidad popular y herejía. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia combatió diversas formas de herejía. Menocchio, con sus creencias que mezclaban elementos cristianos y paganos, es un producto de una larga tradición de resistencia popular a las doctrinas de la Iglesia. Por último, está la Inquisición. El papel de la Inquisición en la represión de ideas modernas tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, que es un punto central del libro de la película. Durante la Edad Media, la Inquisición se centraba principalmente en persecuciones a las ideas contrarias a la Iglesia, pero en la era moderna, con la Contrarreforma, su papel se amplió para suprimir ideas que podían desafiar el orden religioso y social establecido.
A continuación, se hará énfasis en el análisis de la película Il Peccato, de Andrei Konchalovsky. Esta es una película biográfica que se centra en la vida del famoso escultor y pintor del Renacimiento Michelangelo Buonarroti. Aquí se muestra a Michelangelo no como el genio idealizado del Renacimiento, sino como un hombre torturado por sus propios demonios, luchas internas y el legado de su arte. Aunque la película se desarrolla principalmente durante el Renacimiento, también se ven algunos aspectos de transición de la Edad Media al Renacimiento y cómo algunos valores de la Edad Media aún pensaban en la sociedad. Ahora se hará el análisis de escenas puntuales. Empiezo por las de la película Menocchio. Hay una escena de la confesión ante la Inquisición. La película se centra mucho en los interrogatorios que le hacen a Menocchio. Es especialmente una escena clave donde debe explicar sus creencias ante los inquisidores. Acá se ve la tensión entre el poder de ellos como curas y la autonomía del pensamiento popular, que es el que expone este personaje. Otra de las escenas que me llamó la atención fue la del aislamiento cuando él es encerrado en una celda oscura y aislada. Ahí muestran un espacio pequeño y oscuro que representa el destino de los que se atrevieron a desafiar las creencias establecidas en la Edad Media y el Renacimiento. La celda, con esas paredes arrugadas y sin luz, contrasta con la vista que se muestra de los paisajes a lo largo de la película. Es como un contraste entre la vida libre y el encarcelamiento mental y físico que representa la Inquisición. En cuanto a las escenas de la película de Il Peccato, hay unas que en mi concepto son destacables. Una es la del transporte del mármol de Carrera. En esta, Michelangelo y su equipo enfrentan dificultades al transportar un gigantesco bloque de mármol desde las canteras de Carrera en Florencia. Este mármol, que Michelangelo llama el mármol de Dios, es crucial para una de sus grandes obras, y la escena enfatiza el enorme esfuerzo físico y la precisión que requiere el trabajo. La escena puede interpretarse como un signo del esfuerzo enorme y la carga que Michelangelo siente no solo en términos físicos, sino también espirituales y mentales. La obsesión de Michelangelo con la perfección lo muestra como alguien todavía atrapado en la idea medieval y que su destino está entrelazado con la voluntad de Dios. Contexto histórico. El Renacimiento y sus vínculos con la Edad Media. El Renacimiento es una era que rompe con muchas de las estructuras de la Edad Media, pero esta época no se puede comprender sin tener en cuenta las bases que dejó en la sociedad. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica y las estructuras feudales dominaban la vida europea, y aunque el Renacimiento toma más en cuenta la parte humanística y la razón, la influencia del cristianismo y las jerarquías del poder seguían siendo fuertes. Michelangelo es un claro ejemplo de esta dualidad, pues su arte, aunque celebra la belleza humana y las ideas clásicas, sigue estando muy influenciado por su espiritualidad cristiana y la obsesión por la salvación. Como conclusión de todo lo visto en estas obras, podría decirse que la época a la que se hace referencia, que es la Edad Media, marcó una serie de tradiciones y maneras de concebir el mundo que dejó una influencia enorme en el entorno de la vida religiosa académica y llegaba a toda la gente del común. Por eso, cualquier idea contraria se sentía como una amenaza para la Iglesia Católica, y a raíz de todas estas circunstancias fue naciendo otra manera de pensar, que es la que se muestra en la época del Renacimiento con una concepción más humanista.